Hay un aroma que nunca he olvidado. Es el olor del guayabo que estaba en el patio de la casa donde nací, allá en Pátzcuaro, en el corazón de Michoacán. Cuando el viento soplaba del este, ese perfume dulce se metía por la ventana del cuarto y me despertaba antes de que cantara el gallo. Yo tendría 6, 7 años y el mundo me parecía tan simple como el jugo que mi mamá exprimía cada mañana. Pero la vida, ella te va enseñando que la simpleza es un regalo que uno solo reconoce cuando ya lo perdió. Mi nombre es Antonio Hernández. 92 años cargados en este cuerpo que ya ha dado tanta lata, pero que todavía se aferra a seguir. Aquí, sentado en este pórtico de mi casa en Pátzcuaro, mirando la calle que ha cambiado tanto como yo, me pongo a pensar en todo lo que viví, en todo lo que escondí en el pecho y en todo lo que todavía me falta por decir. Y por eso decidí contarlo, porque hay verdades que no pueden irse sin que alguien las escuche. Toda la vida me dijeron Toño. Mi madre, doña Concepción, decía que Antonio era nombre de santo y que los santos no necesitaban apodos, pero ella misma era la primera en gritar «Toño» cuando yo me perdía en el monte persiguiendo pájaros. Mi padre, don Raimundo, era hombre de pocas palabras y mucha determinación. Trabajaba en el tianguis de Pátzcuaro desde antes de que saliera el sol y no volvía hasta que las estrellas ya estaban en su lugar. Con él aprendí que el trabajo no era humillación, era dignidad. La infancia fue dura, pero tenía una belleza que solo entendí mucho después. En los años 40, México era una olla de voces y miedos. Yo oía a los adultos hablar bajito sobre política, sobre el hombre que mandaba en el país, sobre lo que se podía y lo que no se podía decir en voz alta. Aprendí temprano que existía un mundo visible y un mundo escondido, y que era en el escondido donde las cosas de verdad sucedían. En la adolescencia terminé en los grupos juveniles del pueblo, y no eran grupos de oración, no, eran grupos de teatro, de música, de mariachi y de poesía. Tocaba la vihuela, cantaba en las fiestas de San Juan, y fue en una de esas noches, con la fogata alta y las estrellas todavía más altas, que vi por primera vez a una muchacha llamada Marta. Llevaba una trenza en el pelo y se reía de un modo que parecía una canción. No me acerqué ese día. Me quedé nomás mirando, con el corazón latiendo más rápido que mis pies en el zapateado. Marta vivía en la calle de arriba, era hija del farmacéutico del pueblo. Familia de dinero, lo que para mí, hijo de un comerciante del tianguis, parecía una distancia enorme. Pero la vida tiene un modo de acercar lo que parece separado. En los años 50, cuando yo ya había entrado a la sociedad de alumnos de la prepa, Marta empezó a aparecer en las reuniones. Tenía una inteligencia que cortaba el aire, hablaba con firmeza, debatía con los profesores sin que le temblara la voz. Me fui enamorando poco a poco, como quien se mete al mar sin darse cuenta de que ya está en lo hondo. Empezamos a vernos a escondidas. Una carta por aquí, un encuentro en la biblioteca por allá. Su papá no nos aprobaba, decía que yo era un muchacho sin futuro, hijo de gente humilde, pero a Marta no le importaba eso, o al menos fingía que no le importaba. ¿Y yo trabajaba el doble, estudiaba de madrugada, juntaba centavo por centavo con la certeza de que un día le iba a demostrar que era digno de ella. Cuando cumplí 20 años, conseguí una beca para estudiar periodismo en Guadalajara. Era 1954 y la ciudad era otro mundo. Guadalajara me tragó entero. Las callecitas del centro de Tlaquepaque, las plazas del centro histórico, los debates acalorados en las cantinas cerca de la universidad, las voces que hablaban de libertad como si fuera algo que se pudiera agarrar con las manos. Yo me convertí en otra persona ahí, sin dejar de ser quien era. Escribí mis primeros artículos para un periódico estudiantil. Artículos sobre la desigualdad en el campo, sobre las familias que no tenían agua ni luz, sobre los trabajadores que se enfermaban y no tenían a dónde ir. Mi profesor, el doctor Ernesto Cervantes, un hombre de lentes gruesos y paciencia infinita, siempre me decía, Toño, la pluma es una herramienta. Úsala para construir, no para destruir, pero nunca tengas miedo de decir la verdad. Esas palabras se me quedaron guardadas como un tesoro.
Y fue la verdad la que me llevó a los momentos más intensos de mi vida, pero también a los más dolorosos. Regresé a Pátzcuaro con el título bajo el brazo y un trabajo en un periódico de Guadalajara que me permitía trabajar a distancia. Marta todavía estaba ahí, más bonita de lo que recordaba, más firme de lo que imaginaba. Nos reencontramos una tarde de lluvia, bajo el portal en el centro del pueblo, y ese silencio entre nosotros dijo más que cualquier declaración. Nos juntamos. Su papá refunfuñó, su mamá lloró, pero Marta dijo que había tomado su decisión y no daría marcha atrás. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud. Mi mamá lloró de alegría. Mi papá me apretó la mano con una fuerza que sentí hasta dentro del pecho. Éramos jóvenes, llenos de planes y de ilusiones bonitas. Queríamos cambiar a México. Queríamos un país donde todos pudieran comer, estudiar, expresarse sin miedo. Pero el México que imaginábamos y el México que existía eran dos cosas muy diferentes. En los años 60, el aire cambió por completo. Había una tensión que se instaló en el país como una neblina pesada, de esas que no se quitan ni con el sol fuerte. Las pláticas se hicieron más cortas. Los amigos empezaron a desaparecer. Colegas de la redacción que escribían con valentía de repente dejaban de ir al trabajo y nadie preguntaba a dónde habían ido porque todos ya sabían que era mejor no preguntar. Yo seguí escribiendo. No por terco, sino porque no sabía hacer otra cosa. Sabía que había un precio que pagar, pero creía que el silencio tenía un precio todavía mayor. Marta me apoyaba, aunque con el corazón en un hilo. Ella también escribía, repartía volantes, participaba en reuniones en sótanos de casas con las ventanas cerradas y las voces bajas. Éramos dos locos apasionados tratando de sostener el mundo con las manos. Fue en esa época que nació Sofía, una niña de ojos grandes y expresión seria, que desde chiquita parecía entender que el mundo era complicado. La cargué por primera vez y sentí algo que nunca había sentido, una responsabilidad que iba más allá de mí, más allá de la política, más allá de cualquier causa. Era la responsabilidad de un padre ante una vida nueva y entera, y fue precisamente por ella que las decisiones más difíciles estaban por venir. Yo todavía no sabía que el conflicto más grande de mi vida no sería en las páginas de los periódicos ni en las calles de la ciudad. Sería dentro de mi propia casa, entre las personas que más amaba, en un silencio que fue creciendo sin que me diera cuenta, hasta que un día ese silencio gritó más fuerte que todo lo que yo había escrito. Y cuando gritó, no hubo forma de fingir que no lo oía. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Hay silencios que protegen. Está el silencio de la madrugada cuando una ciudad duerme. Está el silencio de dos personas que se quieren tanto que no necesitan palabras. Y está el otro silencio, el que duele, el que pesa, el que se va acumulando dentro de la casa como el polvo en los rincones que nadie barre. Fue ese último el que vivió conmigo por décadas, sin que yo tuviera el valor de limpiar. En los años 80, Marta dejó de ir a las reuniones. No fue de golpe, fue poco a poco, como quien va saliendo de un cuarto con cuidado para no despertar a nadie. Primero dejó de repartir los volantes, luego dejó de ir a las asambleas, después empezó a dormirse más temprano, a hablar menos, a mirarme con un cansancio que yo fingía no entender. Me acostaba a su lado en la noche y sentía el espacio entre nosotros como algo físico, como si hubiera alguien invisible acostado en medio de la cama. Sofía creció en ese ambiente, una niña lista que aprendió a leer a los adultos a su alrededor como si fueran libros abiertos. Veía a su mamá alejándose y veía a su papá fingiendo que no veía. Veía las discusiones que no eran discusiones, eran silencios con un ruido por debajo. A los 15 años me preguntó una vez, directo a los ojos, sin rodeos de adolescente: «Papá, ¿por qué ustedes dos parecen dos extraños viviendo en la misma casa?». No supe qué responder. Me levanté de la mesa, agarré mi sombrero y me salí.
No era una respuesta, era una huida. Y yo lo sabía. El año de 1985 llegó, y con el terremoto algo cambió en el país. La gente se unió, la voz del pueblo se hizo más fuerte y se sentía una esperanza de cambio en el aire. Para mí debería haber sido un momento de celebración, pero fue justo en ese año que Marta se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre la mesa de la cocina, y dijo con una calma que me asustó más que cualquier grito: Toño, te quiero, pero me tengo que ir. No fui tras ella a preguntarle a dónde. La dejé, porque en el fondo yo sabía que tenía razón, que la había dejado sola por tanto tiempo, incluso estando presente físicamente, que irse era lo único honesto que ella todavía podía hacer. Marta se mudó a Guadalajara, donde tenía familia. Mantuvimos contacto por cartas, luego por llamadas espaciadas. El divorcio llegó sin escándalo, sin rencor declarado, solo esa tristeza mansa de dos personas que se amaron mucho y se perdieron en el camino por culpa de un ideal que solo uno de los dos cargaba con el cuerpo entero. Sofía se fue a la Ciudad de México a los 22 años, buscando un trabajo y una vida que no pesara tanto como la nuestra. Le llamé cada domingo durante años. A veces contestaba, a veces no. Aprendí a no reclamarle, pero nunca aprendí a que no me hiciera falta. Los años 90 y 2000 fueron de silencio. No el silencio de antes, lleno de tensión. Era un silencio vacío, el de quien ya no tiene batallas que pelear y todavía no encuentra la paz. Seguí escribiendo. Publiqué algunos libros de memorias que pocos leyeron. Di entrevistas para universidades que me trataban como pieza de museo. Era respetado, pero estaba solo. A los 80 años empecé a sentir el peso del cuerpo de un modo diferente. No era dolor exactamente. Era como si el cuerpo me avisara que estaba cansado, que ya había dado todo lo que tenía. Me instalé definitivamente aquí en la casa de Pátzcuaro, la misma donde nací, que heredé de mis padres y que nunca tuve el valor de vender. Las paredes guardan tantas cosas que a veces me parece que las voces de mi infancia todavía andan por los cuartos. Fue aquí donde Sofía me encontró de nuevo. Apareció una tarde de octubre, sin avisar, con una maleta pequeña y dos ojos que parecían cargar el mismo cansancio que yo conocía tan bien. Tenía 40 y tantos años, exitosa en su trabajo en la Ciudad de México, pero con una expresión de quien buscaba algo que el éxito no le había dado. Nos abrimos la puerta el uno al otro como quien abre una herida vieja que necesitaba aire para sanar. Pasamos 3 días platicando como nunca lo habíamos hecho. Me contó de su matrimonio que no funcionó, de los hijos que crió casi sola, de las noches en que miraba al techo y se preguntaba quién era antes de ser mamá, antes de ser profesionista, antes de todas las capas que la vida le fue poniendo encima. Y yo la escuché, de verdad, sin prisa, sin tratar de resolverle nada, sin darle consejos de papá que cree que se las sabe todas. Solo escuché. Y entonces llegó el momento que no esperaba, el momento que lo cambió todo entre nosotros. En la tercera noche, después de la cena, Sofía me miró por un largo rato, como si estuviera juntando valor para algo grande. Luego dijo: Papá, necesito enseñarte algo. Abrió su bolsa y sacó un sobre amarillento, viejo, con mi letra por fuera. Era una carta que yo le había escrito a Marta en 1975, en el apogeo de la represión política, cuando pensé que podían llevarme en cualquier momento y quería dejar por escrito todo lo que sentía. En esa carta yo le decía que amaba a Marta por encima de cualquier causa, que si tuviera que elegir entre el periodismo y la familia, elegiría a la familia sin dudarlo, que ella era mi verdadera revolución. Nunca mandé esa carta, creí que la había perdido, pero Marta la había guardado. Y cuando Sofía fue a visitar a su mamá a Guadalajara, años después, Marta le entregó la carta y le dijo: Un día enséñasela a tu papá, cuando sea el momento. Sostuve aquel sobre con las manos temblorosas. Leí cada línea como quien lee la historia de otra persona, de alguien que fui y que se me olvidó seguir siendo. Y lloré. No me da vergüenza decir que lloré mucho, un llanto de 92 años de palabras guardadas que por fin encontraban una salida. Sofía puso su mano sobre la mía y dijo: Ella nunca dejó de quererte, papá, y yo tampoco. Nos quedamos así un buen rato, los dos sin hablar, pero esta vez el silencio era diferente.
Era el silencio de quien ha llegado a casa después de un viaje muy largo. Mi nieta Lara, la hija de Sofía, vino a visitarnos el fin de semana siguiente. Una muchacha de veintitantos años, llena de energía e indignación con el mundo, con el mismo brillo en los ojos que yo reconocía en mí mismo a los 20 años. Me hizo preguntas que nadie me había hecho antes. Me pidió que le contara todo desde el principio. Grabó cada palabra en su celular. Dijo que quería transformar mi historia en un proyecto, en un libro, en un podcast, en algo que le llegara a la gente nueva que no sabe lo que pasó en este país y por qué vale la pena luchar. La miré y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo, que lo que viví no había sido en vano, que la revolución que perseguí toda la vida no estaba en los periódicos ni en los volantes clandestinos. Estaba ahí, en ese cuarto sencillo de Pátzcuaro, en esa nieta que quería escuchar, en esa hija que regresó, en esa carta que cruzó décadas para recordarme que el amor es la única causa que de verdad resiste al tiempo. Hoy, cuando el viento sopla del este y trae el aroma del guayabo del patio, cierro los ojos y agradezco. Agradezco por los errores que me enseñaron, por la gente que se quedó incluso cuando yo la empujé lejos, y por la oportunidad, aún a los 92 años, de entender que nunca es tarde para reconectarse con lo que de verdad importa. Mi historia no termina aquí. Continúa en Lara. Continúa en Sofía. Continúa en cada uno que escuche estas palabras y se acuerde de alguien a quien quiere y todavía no se lo ha dicho lo suficiente.